Buenas noches, querida familia. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de renovación, intimidad y ayuno, correspondiente al 20 de octubre del 2021. Les saluda Marina y Fran, animándolos siempre a disponer de todo lo necesario para entregarle este tiempo a nuestro Dios de manera total y exclusiva. como todo en la vida, las cosas que hacemos deben tener un sentido, tiene que haber un porqué y para qué. Por ese motivo, permítanos recordar qué significa la sigla RIO, la R de renovación. Vivimos en medio del conflicto, de la incertidumbre, los problemas, los golpes que recibimos constantemente ponen a prueba nuestra fe. Por lo tanto, necesitamos un momento especial para volver a nuestros orígenes y para cara a cara con nuestro Creador podamos recordar quiénes somos y de ese modo renovar nuestra fe y nuestras fuerzas. La I de Río significa intimidad. Tengan presente esta palabra, porque intimidad es el objetivo que todos debemos buscar en esta reunión. Las personas, el predicador, los cantantes son solo vehículos usados por Dios para llevarnos a esa intimidad. Recuerden que Jesús hablaba de encerrarse en un aposento. Eso es intimidad. Entra en tu aposento, cierra la puerta y deja que el Espíritu Santo se mueva y te hable el día de hoy. Finalmente, la O de Río es oración. Hoy estás invitado por el mismo Espíritu Santo a la casa de Papá Dios. Y que no se te olvide que Jesús nos dice, si dos o más personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y dice también que si le pedimos algo en su nombre, Él nos lo concederá. En resumen, Río es volver a nuestra fuente de vida para renovarnos como hijos de Dios. Es caminar a la presencia de Dios anhelando lograr un cara a cara muy íntimo y para orar y conocer su voluntad. Pasemos pues a nuestra reunión Río de hoy, invitando a Elena y a Betty a dirigir este momento de renovación, intimidad y oración, más conocido como Río. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad de estar en tu presencia, de reunirnos en unidad toda tu iglesia, de acercarnos a ti para bendecirte, alabarte, para darte gracias por todas tus bondades y bendiciones recibidas. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Así es, Señor, como el salmista nos dice, tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso. A cada instante, papá, podemos sentir tu maravillosa presencia. Tú conoces nuestra vida, nuestros anhelos, temores, necesidades y debilidades. Eres quien perdona nuestras iniquidades, sanas nuestras dolencias. Misericordioso y clemente eres, Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón si te hemos ofendido, Señor. Solo tú eres digno de toda honra y gloria, Padre. Tu amor es grande y perdura para siempre. Tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Innumerables y maravillosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de todos tus beneficios. Gracias, Señor, por todo eso, por todo lo que tú nos das, lo que nos das cada día, papá. Que tu espíritu de sabiduría nos guíe por tus caminos para hacer lo mejor con lo que nos has dado. Confiamos en ti, Señor, en tus planes que son perfectos. Aceptamos con alegría tus propósitos. Bendito Espíritu Santo de Dios, pon en nuestro corazón y en nuestros labios palabras tuyas para llegar al corazón de las personas de nuestro entorno que necesitan de ti en estos tiempos de crisis espiritual. Padre amado, ponemos en tus brazos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, tu iglesia, y te pedimos que seas tú llenándonos de amor, entendimiento para hacer las cosas en tu tiempo perfecto y de acuerdo a tus propósitos. También te pedimos, Padre, por nuestro amado Perú, seas tú protegiéndolo de todo mal, de todo peligro, Señor. Te lo pedimos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Seguimos adorándote, Padre. En Eclesiastés 3 nos dices, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar.
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Palabra de Dios. Gracias, Santo Dios bueno, precioso. Sabemos, papá, que todo tiene tiempo. Que hay tiempo, Señor, para todo. Y este tiempo, precioso Dios, has apartado para nuestras vidas y es la mejor inversión de nuestras vidas, Señor. Hoy es tiempo de adorarte, es tiempo de alabarte con corazones agradecidos por la más grande bendición de ser tus hijos. Somos parte de tu familia, amado Jesucristo. Gracias por la hermosa promesa que hiciste a tus discípulos de no dejarlos solos. Y hoy también es para nosotros. No estamos solos. Te tenemos a ti. Tenemos a tu Santo Espíritu que vive y mora en nuestros corazones. Nuestro ayudador, guía, consejero, amigo, sabiduría, nuestro consolador. Te alabamos, te glorificamos en todo tiempo. Nos rendimos a tus pies, te exaltamos, nos goza tu presencia. Te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por tus favores y beneficios, por tu grande amor. Gracias, amado Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar.
Gracias Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por este tiempo de comunión. Qué hermoso es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Espíritu Santo, habla y prepara nuestros corazones. Dirige este tiempo de adoración. Pon palabras hermosas de amor y gratitud por tus favores, tus cuidados, tus bendiciones, aún sin merecerlo, mi Rey. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, precioso Dios, por este tiempo, Señor, donde tú preparas y hablas a nuestro corazón. Que se haga tu perfecta y agradable voluntad en nosotros y se haga conforme a tus propósitos. Gracias, Rey bueno. Venimos a ti con la confianza, con la esperanza y la seguridad de tu gran amor, que no tiene límites. Sigue preparando nuestros corazones para este tiempo hermoso y para lo que vamos a recibir en esta noche. Amén. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya.
La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. A ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarme tus propias palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada. Tú peleas por mí. Muchas gracias a Elena y Betty por su dirección en la alabanza y adoración. El apóstol Juan nos recuerda en su primera carta que el único propósito de nuestras reuniones es hablar de las cosas que hizo el Verbo de vida. Nos dice que lo más beneficioso que puede haber en una reunión es contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nos animemos a dar nuestro testimonio. No esperemos ver a un muerto que resucita, o a un ciego que recupera la vista, a un cojo que camina. Valoremos todos los detalles de amor de nuestro Padre. Graben ese detalle en un audio, en 1 o 2 minutos, envíenlo para compartirlo con todos, como lo hace hoy día Matilde, quien ha decidido contarnos una experiencia que ha tenido en el TO 102. Familia, buenas noches. En esta oportunidad vengo a manifestar mi testimonio personal. En este tiempo que estamos estudiando el TO 102, después de estudiar 2 temas importantes, realmente recibí sanidad y liberación interior. En primer lugar, lo que me impactó fue lo siguiente: el milagro de nuestra formación. En mi familia éramos una docena de hermanos. Se murieron 2 y quedamos 10. En la lista de los hijos yo soy la 8ª. Entonces, desde la adolescencia,
he vivido hasta antes de escuchar el tema pensando, soy una más del montón de hijos que mis padres tuvieron. Nadie se alegró por mi llegada, para ellos era una hija más. Así como vi venir a mis hermanos que nacieron después de mí. No me sentía aceptada, tampoco recibía cariño. Tenía resentimiento en mi corazón por ver cómo a mis hermanos mayores les querían, les apreciaban, y sobre todo mis hermanos varones. Pero al escuchar el tema de lo que Dios manifestaba, que en el momento de nuestra creación, que el Señor tomó el trabajo de planear cada uno de los detalles inherentes a nuestra existencia. Papá Dios me dio a entender que no soy producto de la improvisación ni del descuido de mis padres, y tampoco fui diseñada en serie, sino que cada uno de mis células es absolutamente exclusiva, diseñado por Papá Dios. Cuando escuché esto, hasta me puse a llorar de la alegría. Quiero dar gracias a nuestro Padre por ayudarme a entender y a sanar en mi interior. Y gracias por hacerme saber lo importante que soy para Él, porque Él me conoce mejor que nadie. Y también relato que el Señor ha restaurado mi corazón con el tema de la decisión de volver al Padre. La situación es lo siguiente. En el pasado mis padres le dieron dinero a mi hermano mayor para que vaya a hacer su casa, para que tenga una mejor vida con su familia. Pero mi hermano no compró ningún bien, no hizo casa, no hizo nada, lo malgastó el dinero y luego volvió. Lo cual a esto yo lo comparo con el hijo pródigo. Porque encima de eso, que cuando fallece mi padre, él deja su familia y se muda a vivir con mi madre en su casa. Entonces hoy vive con mi mamá, pero cuando mi mamá está delicada, él no le hace ningún caso, no corresponde a toda la atención, a todo el cariño, a todo lo que mi mamá le da. Nosotros como hermanos le hemos hablado, le hemos hecho entender la palabra del Señor, pero no es con él. Él no escucha, él vive su mundo. Entonces me doy cuenta de que él solo tiene a mi mamá y yo soy una hija de Dios. Y me aferro a lo que dice en su palabra el Señor, en Lucas 15:31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entiendo que Dios siempre me ha dado todo y lo más grande es el Espíritu Santo, porque a través de Él me siento bien conmigo misma y con los demás. Le doy gracias al Señor por darme toda la sanidad que realmente he necesitado, por sanar mi corazón y así a caminar a caminar sin esa carga, sino con un corazón limpio y puro delante de Dios. Bueno, antes de pasar al tema central de este río, queremos explicar que a lo largo de cada semana tenemos 3 tipos de actividades importantes para todos nosotros. El primer grupo de actividades está orientada a desarrollar el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Estas actividades son el devocional conjunto de los lunes a las 5 de la mañana, el tiempo de alabanza los martes a las 7 de la noche, el ayuno con tiempos de oración y meditación a lo largo del miércoles. Complementariamente tenemos actividades mensuales como el Monte Santo de Alabanza, la Casa Abierta de Oración, la Vigilia. Precisamente el día de hoy, después de Río, tenemos nuestra Vigilia del mes, a la cual todos están invitados. Por otro lado, tenemos otro conjunto de actividades de carácter aplicativo, en el sentido que se trata de grupos con intereses y problemas comunes que buscan aplicar los principios de Dios a sus propias circunstancias. Es así como tenemos el grupo de profesionales que se reúnen cada miércoles a las 7 de la noche. Damas tiene un encuentro especial todos los jueves a la misma hora. Los jóvenes en edad universitaria cumplen tiempos de edificación los viernes a las 9 de la noche. Los niños tienen City Kid, un espacio muy divertido los sábados a las 5 de la tarde.
Los juniors, es decir, los chicos de colegio, se reúnen los domingos al mediodía. Y para cerrar esta sección de anuncios, tenemos las actividades formativas. Los domingos a las 8 de la mañana, temprano, tenemos el curso TEO 102 y a las 10 de la mañana el TEO 101. Y finalmente tenemos un ministerio muy especial, que es el Ministerio de Alabanza y Adoración, que invita a todos aquellos que quieren aprender a cantar, tocar instrumentos, bailar para el Señor, a reunirse los lunes a las 7 p.m. Oremos porque este ministerio nos regale la bendición de tener alabanza en vivo para cuando volvamos a las reuniones presenciales. Bien, familia, es tiempo de invitar a nuestro director Carlos Alberto González para que nos comparta la prédica de hoy. En esta oportunidad vamos a tener una reflexión sobre lo que han significado las pruebas a lo largo de la historia del cristianismo, para extraer de ellas conclusiones, consejos que nos permitan afrontar nuestra propia época de crisis. Hay necesidad urgente de ver las cosas que nos están pasando de una manera diferente. De lo contrario, seremos debilitados hasta aproximarnos a nuestra muerte. Buenas noches, querida familia. Un saludo afectuoso para cada uno de los que se conecta a través de este canal de Zoom y nuestro canal de YouTube para compartir un tiempo de renovación, de intimidad y de oración. Acompáñenme, por favor, con una breve oración para iniciar esta prédica. Espíritu Santo, te pido que más allá de nuestros intereses, de nuestras perspectivas, de nuestra forma de ver las cosas, seas tú el día de hoy usando esta palabra y este tiempo para llegar a cada uno de tus hijos con una respuesta para sus corazones. Sé tú dándonos el entendimiento y la comprensión verdadera de tu propósito y de tu palabra, Padre mío. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que más uno desea respecto a una crisis, indudablemente, es que ésta termine. Vivir bajo una permanente amenaza de peligro, ver que las cosas se complican cada vez más, es algo que es difícil de sobrellevar. Indudablemente, todo esto termina afectando a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Siempre decíamos, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y esa palabra nos servía de mucho consuelo. Sin embargo, con problemas que se están prolongando tanto tiempo, pareciera ser que esta frase, este dicho, ya no nos sirve de mucho consuelo. Yo mismo he puesto a enumerar los problemas o las circunstancias críticas que enfrento y llegué a contar hasta 12 problemas que simultáneamente tengo que resolver. 12. O sea, los dedos de mi mano ya no alcanzan para contarlas, por eso que mejor me quedé ahí en 12. Así que mi conclusión es, necesito vacaciones inmediatamente, ¿no? Bueno, pero más allá de lo material que pueda significar esta situación, es obvio que cuando uno está enfrentando problemas que sabe cómo resolver o cuya solución depende de nosotros, son cosas que nos son más fáciles de manejar, ¿no? Sabemos que tenemos que dar el paso 1, paso 2, decisión tal, y que en tal tiempo este problema va a ser superado. Prácticamente le podemos poner una fecha de término a cada uno de esos problemas que tenemos. Sabemos cómo tenemos que resolverlo y sabemos cuándo van a terminar. Pero cuando hay problemas que nos sobrepasan, que están por encima de nosotros y cuya solución no depende de nosotros, es más, ni siquiera sabemos en manos de quién puede estar la solución, entonces la problemática cambia de tono. Porque no podemos ponerle fecha de término a ese problema o a esa crisis. Por eso que nos estamos preguntando constantemente cuándo terminará esta pandemia. ¿Cuándo podrá el Perú ponerse de acuerdo para trabajar y salir adelante, superar la crisis económica? ¿Cuándo nos pondremos de acuerdo para dejar de pelearnos entre nosotros y superar la crisis política? Y
La verdad es que no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. Y si no tenemos respuesta, entonces, o quizás, no debemos hacernos ese tipo de preguntas. Quizás las preguntas son otras. Quizás nuestra forma de ver la crisis tiene que ser otra. Pero estamos frente a ese hecho real. Hay problemas que no tienen solución a la vista. Hay preguntas que no tienen una respuesta. Quizás entonces debamos nosotros hacer una especie de revisión de la historia del cristianismo para encontrar en ella una nueva forma de ver las cosas. Y les confieso que yo he estado meditando mucho tiempo respecto a poder dar respuestas. Y que estas respuestas nos llenen de alivio diciendo, miren, esto va a pasar. Vamos a hacer las cosas de esta manera y en tal tiempo este problema se va a superar. Pero ya llevamos más de año y medio en medio de una crisis y no se supera. Por lo tanto, permítame ahora hacer una breve revisión histórica del cristianismo para ver si en ella encontramos algún patrón, alguna señal, algún consejo, alguna nueva forma de ver las cosas. Así que partamos desde los tiempos de Jesús. Quizás no sea fácil comparar las circunstancias de aquel tiempo con el nuestro. ¿Cuál era la dimensión, el impacto de la crisis de entonces con la que estamos viviendo ahora? Definitivamente no podemos comparar. No hay forma de comparar porque cada uno tiene su propia perspectiva. Cada época, cada población tiene una forma de ver las cosas. Pero lo cierto sí es que en la época de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Había una presencia del ejército romano, de autoridades romanas que estaban confabuladas con las autoridades religiosas judías que también lograron acomodarse y mantener ciertos privilegios en ese entorno. Ese era el contexto político de aquel entonces. Y la población estaba muy descontenta y su descontento iba creciendo más y más. Entonces no era un tiempo fácil y cómodo para Jesús en aquel entonces. Era un tiempo crítico, demasiado crítico. Mucha gente pensaba que él podría ser el líder que conduzca al pueblo de Israel a la liberación, a la independencia del Imperio Romano. Sin embargo, cuando vemos en todo su caminar por las tierras de Israel, vemos que lo que él hacía era básicamente dos cosas: predicar, o sea, compartir la palabra de Dios, y permitir las manifestaciones del poder, trayendo soluciones a la gente necesitada. Entonces, había básicamente dos cosas que la vamos a, digamos, ejemplificar en dos términos: palabra y poder. Compartía la palabra de Dios, esa palabra llegaba al corazón de la gente, les impactaba, los renovaba, les daba una nueva visión, pero al mismo tiempo estaba allí el poder de Dios para sanar a los enfermos, para levantar a los cojos, para dar vista a los ciegos, para resucitar a los muertos. Palabra y poder. En ningún momento vemos que Jesús diga: Dios mío, ¿por qué tenemos este tipo de gobierno? Padre, por favor, retira y cambia a los gobernantes. En ningún momento se refirió ni a la clase militar dominante, ni a la clase religiosa. Nunca los atacó directamente. Se dedicó, repito, a compartir la palabra y a manifestar el poder del Espíritu Santo. Pero todo eso incomodaba a los romanos y a los fariseos o a los líderes religiosos. Los incomodaba. Él trató de no llegar a Jerusalén hasta el último, cuando sabía que su hora había llegado. Y sabemos muy bien que en cuanto Jesús puso un pie en suelo de Jerusalén, inmediatamente lo capturaron, lo torturaron y lo mataron. Ese era el contexto. Era un contexto políticamente complicado
en un contexto en el cual él predicaba la palabra, compartía el poder del Espíritu Santo, pero dentro de un contexto en el cual él seguía o sufría una persecución hasta la muerte. Bien, entonces, como vemos, era un contexto de crisis. Jesús desenvolvió su ministerio en un contexto de crisis. Nosotros tenemos una mirada espiritual de esta historia. O sea, comprendemos la razón de la muerte y resurrección de Jesucristo y tratamos de darle una aplicación de eso a nuestras vidas. Pero cuando miramos las cosas desde una perspectiva histórica, lo que tenemos es eso, ¿no? Había un momento de crisis que significaba para Jesús su persecución y su muerte. Si seguimos más adelante, por ejemplo, podemos tomar a Pablo. Pablo nos brinda varios ejemplos. Sabemos que él fue el que caminó toda Asia Menor, toda Europa, llevando la palabra de Dios y la manifestación de su poder y abriendo iglesias en muchas ciudades de toda esa región. Pablo es el gran misionero, ¿no? El gran evangelizador. Pablo entonces entendió el propósito de Dios y puso todo su corazón para hacer eso, llevar a donde iba la palabra de Dios y la manifestación de su poder. Él mismo lo decía, ¿no? Que lo que él iba era compartir no palabra con sabiduría humana, sino palabra de Dios acompañada con la manifestación de su poder. Y esa fórmula, por decirlo de alguna manera, le funcionaba muy bien, porque iba Pablo en un lugar, generalmente se iba a la sinagoga, compartía la palabra, manifestaba el poder del Espíritu Santo, e inmediatamente captaba el interés de mucha gente. Sin embargo, también a él le acompañaba la persecución y la muerte. Bien, por ejemplo, él llega a Antioquía, una de las ciudades más importantes de la Asia Menor, ¿no? Y logra con su mensaje captar el interés tanto de judíos como de gentiles. Sin embargo, cuando ya se hace más evidente en esa ciudad la labor que estaba haciendo Pablo, surge inmediatamente la persecución, el sacrificio y la muerte. Se levantan unos judíos, se oponen a lo que él está haciendo y felizmente él fue sacado a tiempo de Antioquía para evitar que fuera golpeado o sacrificado. De Antioquía él pasa a Iconio. En Iconio nuevamente entra a la sinagoga, comparte igualmente a judíos y a griegos, y al poco tiempo se levanta la persecución y la muerte. Esta vez de manos de las autoridades romanas, que veían comprometida su situación y deciden entonces apresarlo. Él logra escapar de Iconio y termina en Listra. En Listra, Pablo sana a un cojo, nuevamente la manifestación del poder, y la población queda impactada con Pablo y Bernabé, hasta el punto en que quieren adorarlos como si fueran dioses. Evidentemente Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y le dicen: nosotros somos humanos como ustedes, no es a nosotros a quien tienen que adorar, sino es a Dios al que deben adorar. Y logran ese impacto nuevamente, ¿no? La palabra y el poder impactando en la población. Pero los judíos de Antioquía y los romanos de Iconio habían continuado la persecución de Pablo, llegan a Listra y en esta oportunidad Pablo no tiene forma de escapar. Lo toman preso, lo apedrean hasta la muerte y creyendo ellos que Pablo había muerto, lo dejan tirado allí en el campo. Bien, entonces encontramos ese patrón nuevamente. Pongamos otro ejemplo. Pablo llega a Efeso. Efeso era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Estaban dedicados al culto de Artemisa o Diana, una diosa muy admirada, muy recurrida en toda la población.
Pero el impacto de la palabra y el poder que llevaba Pablo es tan grande y logra convertir a una cantidad tan importante de la población de Efeso, que dice los historiadores que la economía de esta ciudad empezó a declinar. Fíjense cómo el movimiento que genera Pablo tiene tal impacto en la economía. Y era que cuanto más población se convertía, menos gente se dedicaba a los ritos religiosos de adoración a Diana o Artemisa. Por lo tanto, compraban menos esfigies, imágenes que los artesanos producían. Entonces, toda esta industria de la artesanía que giraba en torno a la adoración de Diana empezó a declinar. Tanto así que el líder gremial de estos artesanos, Demetrio, tuvo que organizar una movilización, lo que llamaríamos nosotros un meeting. Esto de coger la bandera, salir a las calles, caminar al Congreso, no es la experiencia nuestra. Demetrio lo hizo en aquella época. O sea, era tal la influencia que tenía Pablo en la gente, tal el efecto que había tenido en la economía, tal la llegada que tenía en las autoridades de esta ciudad, que a Demetrio no le quedó otra alternativa que salir a las calles y hacer una marcha de protesta hacia el teatro donde estaba Pablo. Nuevamente, Pablo tuvo que escapar. Entonces, aquí está claramente dibujado estos dos patrones que quisiera resaltar. Por un lado, los líderes cristianos comprometidos y que tienen muy claro su participación en el plan de Dios. Uno puede decir, evidentemente, todos ellos han sido testigos presenciales de lo que hizo Jesús con ellos, y por lo tanto sus corazones están claramente impresos con ese mandato, con esa gran comisión. ¿No? Palabra y poder que llega e impacta en una población. Pero por otro lado tenemos persecución y muerte que trata de oponerse. Entonces, esto parece ser la constante en la vida de los apóstoles en aquel tiempo. Sabemos finalmente que Pablo llega a Roma. No vamos a contar toda la historia de los viajes de Pablo, pero llega a Roma y allí él pasa los últimos días preso en una cárcel y luego es sacrificado. Pablo murió decapitado. Como ven, entonces, hay un patrón muy claro, ¿no? Pablo vivió en medio de una crisis permanente. Su vida estuvo expuesta continuamente, pero como él dijo en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Podemos también ver que este entorno de crisis que afectó a Pablo, pues también lo podemos ver en la vida de Pedro. Antes de ello, es bueno tomar en cuenta, porque estos elementos de la historia no los hemos revisado, y me pongo yo en primer lugar, con el detenimiento suficiente, ¿no? Pero, por ejemplo, los cristianos que quedaron en Jerusalén estaban encabezados por Santiago. El líder representativo de los cristianos era Santiago. La crisis que se vivía en aquel entonces, que acabamos de describir, el dominio de Roma sobre Israel, llegó a tal punto que se produjo una rebelión muy fuerte en Israel, ¿no? Y el ejército romano entró y arrasó totalmente con Israel. Destrozó el templo, destruyó todo lo que había, generó una gran matanza. Y para los romanos no había distinción entre judíos y cristianos. Arrasó con todos. A Santiago lo subieron a la parte alta del muro y le obligaron a que decline de su fe. Si no, lo empujaban hacia abajo. Santiago se mantuvo firme, entonces rodó murallas abajo y como no murió en ese acto, entonces lo decapitaron. Vemos en Santiago la misma figura, predicando la palabra,
manifestando el poder del Espíritu Santo, fue víctima de persecución y de muerte. Volvamos entonces a Pedro. Pedro sale de ese entorno, va a Antioquía. Recuerden que Pablo fue el que levantó la iglesia de Antioquía y Pedro estuvo ahí dirigiendo esa iglesia por mucho tiempo. Pero luego pasó él a Roma y estuvo también haciendo la misma labor de dirigir la iglesia en Roma. A Pedro le tocó vivir los tiempos de Nerón, cuando ya el cristianismo se hizo evidente y Nerón quema Roma y echa la culpa a los cristianos. Evidentemente, todas las manos van dirigidas hacia Pedro, que era el líder de la iglesia. Pedro termina en la cárcel y muere, según la tradición, crucificado boca abajo. Palabra y poder por el lado de los líderes cristianos, persecución y muerte por el lado de los poderes militares y los poderes políticos y religiosos de aquel entonces. Es significativo porque Pedro y Pablo terminan en la misma cárcel, ¿no? Tienen un final similar, ambos. Y un hecho que quería resaltar, porque estaba revisando un poco de la historia y de la arqueología de aquella época, y señalan los especialistas que las cárceles en las cuales confinaban a los prisioneros que estaban sujetos a la pena de muerte, las llenaban de agua, o sea, mantenían a los presos dentro del agua por varios días. Y lo hacían con el propósito de debilitarlos para que llegaran ya a su ejecución sin oponer mayor resistencia. Pedro y Pablo pasaron por ese sacrificio, por esa tortura. Y nos deja algo muy, muy importante de resaltar, ¿no? Y es cómo el enemigo busca primeramente debilitar a sus víctimas, debilitarlos para llevarlos fácilmente a la muerte. No perdamos de vista esto porque nos va a permitir tener una comprensión de un aspecto de la crisis que vivimos ahora. El enemigo está buscando debilitar al cristiano. ¿Para qué? Para que abandone aquello para lo cual fue llamado. Y ese llamado lo hemos resumido en dos palabras: palabra y poder. Lo que más quiere el enemigo es que nosotros dejemos de predicar la palabra y dejemos de manifestar el poder del Espíritu Santo. Quiere que a través del miedo, de la angustia, de la preocupación, de la desesperación, nos debilitemos y nos aproximemos a la muerte. No perdamos de vista entonces ese aspecto de las estrategias del enemigo. No quisiera cargar mi prédica de tragedias. No quisiera que ustedes tengan una mirada tan enfática en lo negativo. Les he puesto dos elementos que van caminando de la mano en la historia. Uno es la predicación y el poder que viven los líderes cristianos, los primeros apóstoles, y otra cosa es la persecución y muerte. Pero lo que les quiero decir con todo esto es que ambos elementos han ido caminando juntos a lo largo de la historia. Palabra y poder por el lado de los cristianos, persecución y muerte por el lado del enemigo. Eso es parte de la historia, parte inevitable de la historia. Y eso quizás nos lleva a entender que nosotros estamos siendo parte de esa misma historia. Palabra y poder, al cual estamos llamados a nosotros como parte del plan de Dios, y persecución y muerte por parte del entorno político, religioso que vivimos. Y quisiera entonces que pongamos más la mirada en la palabra y el poder que la persecución y muerte. He estado haciendo una revisión histórica y lo que encuentro es que todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles que caminaron con él, tuvieron un final parecido. Mateo, el del Evangelio, fue a Etiopía llevando palabra y poder.
y allá fue muerto por espada. Marcos llevó la palabra y poder de Dios a Alejandría y murió arrastrado por unos caballos. Lucas, el doctor Lucas, el compañero de viaje de Pablo, el autor del Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él fue ahorcado en Grecia. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Bartolomé llevó la palabra y el poder a Armenia. Y en ese lugar fue desollado vivo. Andrés llevó la palabra y poder a Grecia y murió crucificado en la cruz en forma de X. Tomás, el que quería ver para creer, fue llevado por el Espíritu Santo a la India, donde murió atravesado por una lanza. Judas Tadeo murió a flechazos. Matías, el que tomó el lugar de Judas, murió apedreado y decapitado. Simón el Celote viajó a Rusia, llevando la palabra y el poder de Dios, y fue cortado en dos por una sierra. Felipe, conocido Felipe, fue crucificado en Asia del Norte. Juan fue el único que no tuvo una muerte accidentada por sacrificio. Sin embargo, estando en Roma, fue condenado a morir en aceite hirviendo. No sé por qué razón le perdonaron la vida y le cambiaron la condena por un exilio en la isla de Patmos, donde murió de viejo. Quizás esta frase del discípulo amado le sirvió a él para no tener un final tan trágico como sus demás compañeros. Perdonen esta reseña de horror que estamos haciendo, pero yo les pregunto, ¿qué es lo que ven en toda esta historia? ¿Persecución y muerte o palabra y poder? Ambos son parte de la historia, pero ¿a dónde ponemos nuestra mirada? ¿A dónde ponemos nuestra mirada? Y en toda esta historia estamos diciendo que la constante ha sido persecución y muerte. No estamos exonerados de ello porque la lucha espiritual continúa. Pero sí estamos llamados a pensar qué tan intensamente estamos viviendo ese mandato de Dios, esa gran comisión de Dios, ese plan de Dios, llevando delante nuestro la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Yo quisiera relajar un poco el tono de esta prédica, invitándolos a compartir juntos esta canción y pedirle al Espíritu Santo que nos afirme en su forma de ver las cosas, para que nos saque de la forma en que nosotros vemos las cosas. Pidamos al Espíritu Santo entonces que nos haga ver su plan, nos haga ver hacia dónde nos está conduciendo Él y dejemos de prestarle tanta atención a la persecución y muerte. Acompáñenme a compartir esta canción y les pido a ustedes que se dejen alimentar, fortalecer y refrescar por el Espíritu Santo. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle.
salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Oh, mi corazón que adora a Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré.
Bien, gracias al Señor por estos tiempos de alabanza que experimentamos y que alivia nuestra alma. Volvamos a la historia. Yo les pregunto, con Jesús y todos sus discípulos muertos, ¿estamos frente a una historia de derrota o de victoria? Si fuera derrota, no estaríamos el día de hoy reunidos viviendo nuestro cristianismo. ¿Se dan cuenta? Ese es el ángulo que tenemos que tener al mirar también nuestra propia historia. A pesar de la persecución y de la muerte, hay en la palabra y en el poder una victoria. Bueno, pasados los años, se dice que Pablo murió en el año 67. En esa época también murió Pedro. Nerón murió en el año 68. Y con todo ello, aparentemente la persecución y muerte cesó. Si nos ubicamos 100 años después, ya todos los que habían conocido personalmente a Cristo estaban muertos. Y vamos un poco más hacia inicios del tercer siglo. El cristianismo había tomado la forma de comunidades pequeñas, esparcidas a lo largo de toda Europa, de Asia, que tenían una dimensión pequeña y pasaban desapercibidas ante los ojos de las autoridades romanas. Sin embargo, ya se había logrado una extensión bastante grande, geográficamente me refiero, del cristianismo. Los analistas señalan que una de las razones por las cuales el cristianismo sobrevivió a estas persecuciones y se extendió a lo largo de Europa, es porque las religiones predominantes en aquella época tenían un mensaje basado en el miedo. La idea era que tenía que presentarse sacrificios a los dioses y había dioses para todo, porque si no lo hacían, no iban a aplacar la ira de los dioses. Esa religión basada en el miedo contrasta totalmente con el mensaje de los cristianos basados en el amor. En la prédica y en el poder de los cristianos, la gente encontraba una respuesta para sus vidas. Encontraba aquella palabra que les pudiera permitir comprenderse mejor, entender mejor su mundo, tener una mejor visión. Y encontraban también ese poder del Espíritu Santo en sus vidas a través de señales y milagros. Entonces son tiempos en donde palabra y poder se manifiestan con toda intensidad y eso no debemos perderlo de vista, palabra y poder. Entramos al tercer siglo y ya esta figura que describo se había instalado. Sin embargo, hay una pequeña historia que cambia todo ese entorno. El imperio estaba en crisis, como acá en el Perú, cambiaban de emperador cada 2 o 3 años, y la lógica de ellos era que las cosas iban mal porque los dioses estaban molestos, por lo tanto había que presentar más sacrificios a los dioses. Entonces en Cartago ordenan un sacrificio y van a la casa de una familia y toman a una esclava para sacrificarla. Su ama sale en defensa de ella, oponiéndose al sacrificio. Estamos hablando de Perpetua. Seguramente Perpetua no es un nombre que tengamos identificado entre los grandes personajes de los primeros años del cristianismo. Sin embargo, esta mujer es muy significativa porque ella se opone al sacrificio de su esclava y en su defensa argumenta su cristianismo. Y es allí entonces donde las autoridades la obligan a ella a renunciar a su fe, o de lo contrario iba a ser sacrificada también. Y ella se niega a renunciar a su fe. Cuenta la historia que el padre, inclusive han encontrado una especie de libro de memorias que ella escribió mientras estaba en prisión, y cuenta allí todas las peripecias que pasó dentro de la prisión, y cómo su padre le suplicaba que negara su fe, para que pudiera salvar su vida. Y él le dice a su padre, ¿ves este vaso?
¿cómo no lo vamos a llamar vaso si es un vaso? Igualmente yo, ¿cómo puedo dejarme de llamar cristiana si soy cristiana? Entonces, miren la lógica tan sencilla, pero tan contundente que está arraigada en Perpetua, la cual podemos llamarla como una especie de persona representativa del cristiano de aquella época. La palabra y el poder había calado tan profundamente en estas personas de aquella época que se sabían cristianos, vivían cristianas y no podían identificar otra cosa que ser cristianas. Recordarán aquella palabra de Jesús cuando le dice que a sus discípulos que si quieren también pueden irse, y ellos responden: ¿a dónde podremos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso había hecho carne en los cristianos de aquella época. No podían concebir otro mundo, otra vida que su cristianismo. No había forma de renunciar a algo que era esencialmente suyo. Era su propia forma de ser, su propia identidad. La valentía de Perpetua es paradigmática. Ella entra al Coliseo cantando, alabando a Dios, con una valentía tremenda. No voy a contar los detalles de su muerte para no añadir más sangre a esta prédica. Pero de allí en adelante vamos a ver otro elemento más en la vida de los cristianos. Y es la esperanza por una vida eterna. La esperanza por un premio eterno que recibirían juntamente con Cristo. Entonces los cristianos de aquella época vivían el amor, la palabra, el poder y la esperanza. 4 elementos que tenemos que anotar muy bien para nuestras vidas: el amor, la palabra, el poder y la esperanza. En aquella época, entonces, Perpetua hace visible nuevamente el cristianismo ante el emperador. Como repito, ellos decían que la crisis se debía a que los dioses estaban enojados. Ahora tenían la respuesta. Los dioses estaban enojados por culpa de los cristianos. Entonces, en el año 250, el emperador Dercio, bajo esta lógica, decreta una persecución y muerte de los cristianos. 6 años duró esa persecución y matanza. Pero los cristianos iban al sacrificio cantando y alabando a Dios, ¿no? El Dios del amor, el Dios de la palabra, del poder y la esperanza. Esa forma de ir al sacrificio de parte de los cristianos también causó un impacto muy fuerte en la población romana. Ellos estaban acostumbrados a ver 2 formas de muerte: la muerte de aquel sacrificado que llegaba suplicando por su vida, temblando de miedo, y la muerte victoriosa del gladiador que se enfrentaba en una lucha y lograba vencer. Y ahora se encontraban con una nueva forma de morir, una forma de morir gloriosa, una forma de morir superando el miedo natural que tenía ese tipo de circunstancias y dándole gloria a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, la persecución que inicia Dercio tiene un contraefecto de lograr un mayor impacto de este mensaje de amor, poder, palabra y esperanza en la población. Dercio no pudo llevar adelante, no pudo sostener en el tiempo esta persecución. Murió 6 años después, en el 256, en una batalla frente a los godos. El sacrificio de los cristianos no le sirvió de mucho a este emperador. Lo sucede Valeriano, que no es como la valeriana, que es medicinal. En el año 258, Valeriano inicia otra matanza. Ordena primero la muerte de los obispos y de los líderes, y después la muerte de la población cristiana. Tampoco le sirvió de mucho. Valeriano murió desollado en manos de los persas. Lo sucede Diocleciano. La historia registra que el 23 de febrero del año 303,
Diocleciano decreta la persecución y muerte de cristianos. Se dice que fue la persecución más grande de la historia romana. Fue una orden que abarcó todos los ámbitos del Imperio Romano. Era tal la cantidad de cristianos que capturaron que las cárceles se llenaron, no podían contener a tanto cristiano. Por lo tanto, la ejecución tenía que ser mucho más intensa y mucho más acelerada. Fue uno de los peores momentos de la historia del cristianismo. Su general Galiano fue el que le sugirió la idea, ¿no?, de perseguir a los cristianos porque ellos eran los culpables de la crisis que vivía el Imperio Romano. Pero de pronto sucedió algo sorprendente. La gente romana ya no quiso perseguir más a los cristianos. La orden de Diocleciano fue disminuyendo y apagándose paulatinamente. Y lo que sucedía es que los romanos se daban cuenta, al perseguirlos, que en realidad los cristianos habían penetrado profundamente la población y la vida de todos ellos. Ya no era alguien ajeno, distante a sus vidas. Eran familiares, hijos, esposas, amigos que eran cristianos. Por lo tanto, entonces, la gente se resistió a acatar la orden del emperador y cesó la matanza. Quizás ese sea uno de los puntos de victoria que debemos resaltar. Y hay una evidencia que es bastante representativa de esa victoria. Cuenta la historia que entra un soldado romano a una iglesia donde están todos reunidos y a gritos le pide a su líder, a su pastor, entrégame todas las Biblias. Sorprendentemente, el líder le dice, no señor, no te entrego una sola Biblia. Y en una circunstancia que podría haber significado la muerte inmediata de ese pastor, el soldado agacha la cabeza y se retira. Al rato regresa con otra actitud y le dice, por favor, deme aunque sea un papel, pero algo tengo que llevarle a mi general. Y nuevamente el pastor le dice, no señor, usted no se lleva ni un solo papel de acá. Y el soldado tuvo que retirarse. Esa es la verdadera señal, la verdadera evidencia de la victoria. El cristianismo ya estaba en el pueblo, ya estaba en el corazón de la gente, en el corazón de las familias, se había instalado, había llegado al corazón del Imperio Romano. Luego viene Constantino. A él sí lo conocemos más, porque él es el primer emperador que se convierte al cristianismo. Para muchos esa es la verdadera señal de victoria del cristianismo, sobre todo cuando Constantino hace que el cristianismo se constituya en la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, lo real es que el enemigo había sido nuevamente derrotado y estaba construyendo una nueva estrategia. Ahora la figura cambiaba. Algunos historiadores dudan de la verdadera conversión de Constantino. Dice, por ejemplo, que se resistió a bautizarse hasta el final de sus días. Y es evidente que utilizó a la religión como un instrumento político para tratar de consolidar su reino. Y de hecho lo logró. Pero ya la historia había cambiado. Ya no estábamos viendo los momentos de persecución y de muerte. Aparentemente estamos viendo un tiempo de victoria. Pero la realidad era otra. El cristianismo se volvió una religión. Las comunidades cristianas pequeñas fueron olvidadas para dar paso a la iglesia organización, a la iglesia política, a la iglesia negocio. Hablaremos de esto más adelante, pero lo importante de resaltar en este momento es que se nos ha hecho creer que ya no hay persecución. Se nos ha hecho creer
que todo eso ha quedado atrás y que más bien estamos viviendo una hegemonía del cristianismo. Pero no es así. No es así, querida familia. La persecución y muerte han continuado de formas más sofisticadas, de formas más ocultas, pero existen. ¿Han visto las estadísticas y las noticias de cuántos cristianos mueren actualmente en aquellos países que no son cristianos? Mírenlo y se sorprenderán. Cuando se incendió la iglesia de Notre Dame y nos conmovimos por la iglesia en donde se recreaba la historia del jorobado de Notre Dame, un periodista muy agudo decía: estamos llorando por la destrucción de un templo, pero no estamos llorando por los 30,000 cristianos que acaban de ser sacrificados en el Oriente. Esa es la nueva estrategia, familia. Esa es la nueva estrategia. Creemos que ya no hay persecución y muerte, pero esta nunca ha dejado de existir. Y en la medida en que el enemigo se siente cada vez más en condiciones de poder manifestarse y de llegar a ese punto en el cual manifieste plenamente su poder, esta figura de persecución y muerte se va a hacer más evidente, se va a hacer más intensa. Entonces, esa es la realidad que tenemos que aceptar todos nosotros. Y nos toca entonces preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué lección nos deja esta historia que hemos revisado? ¿Qué tan alto está nuestro nivel de amor, por decirlo de alguna manera, en estos tiempos de crisis? ¿Qué tan alta está nuestra disposición a vivir y manifestar amor a los demás? ¿Qué tan alta está nuestra determinación para que, como aquellos primeros cristianos, prediquemos la palabra de Dios? ¿Qué tan intensa y qué tan claras son las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Tenemos una vida de esperanza en una recompensa eterna? Pero esta es una respuesta que la tenemos que buscar en cada uno de nosotros. Porque, como le decía en algún momento, en este cambio a partir de Constantino, la mirada de los creyentes fue hacia los líderes, fue hacia las organizaciones, cuando la mirada debía estar puesta en nuestro propio corazón y en la evaluación de la intensidad, de la intimidad que tenemos con Él. Porque esa respuesta está en cada uno de nosotros. El amor lo tenemos que sentir nosotros. El deseo, las ganas de predicar la palabra de Dios tiene que nacer de nosotros. Y esa, yo ya la llamaría esa visión sana, esa expectativa de que las manifestaciones de poder estén formando parte de nuestro día, tienen que nacer de nuestros corazones. No de la organización, no del grupo, no del líder, sino de la intensidad con que cada uno de nosotros vivamos las cosas. Recordemos que toda esta historia que hemos revisado sucede cuando no había esa iglesia organización, cuando no había esa iglesia política, mucho menos esa iglesia negocio que suele surgir en nuestros tiempos. Esa figura entonces es la que tenemos que recrear y darnos cuenta que lo que había eran las comunidades locales y necesitamos nosotros fortalecer nuestras comunidades locales. Que lo que había es esa entrega de cumplir con la gran comisión y nosotros necesitamos fortalecer esa gran comisión. El plan de Dios para los cristianos de los 3 primeros siglos fue ejecutada con fidelidad y entrega. Y de pronto, con esta nueva era de modernidad, de aparente calma y de progreso, ese plan de Dios en nuestros corazones ha sido reemplazado por nuestro propio plan, por nuestros propios objetivos, por nuestros propios intereses. De modo tal que cuando viene la crisis, cuando se agudiza la crisis, nos llenamos de temor. ¿Por qué? Porque es nuestro propio plan, nuestros objetivos y nuestros intereses los que están en peligro. Y creemos que si eso se acaba nuestra vida. El enemigo ha logrado estrechar nuestra visión,
El enemigo ha logrado ponernos anteojeras a los costados para mirar solamente lo nuestro, lo mío, lo que me preocupa, lo que me duele. Y hemos dejado de abrir la mirada para pensar en el plan de Dios, en los objetivos de Dios, en los intereses de Dios. Cuando entonces miramos las cosas desde esa perspectiva, nuestra mirada va a ser distinta. Vamos a aceptar que constantemente viviremos persecución y crisis. Pero al mismo tiempo sabremos que nuestra vida está en el amor, en el poder, en la palabra y en la esperanza. Perpetua dejó una niña que amamantaba, una familia acomodada, simplemente por el hecho de no reconocer o de negarse a dejar de reconocer que era cristiano. El amor, la palabra, el poder y la esperanza en aquellos cristianos se vivía y se sentía. Por eso, cuando iban al sacrificio en el Coliseo, la gente quedaba impactada de esa fe de los cristianos. Familia, recuperemos nuestra posición en el plan de Dios. Estamos en tiempos finales. La persecución y la muerte se intensifican. Porque el enemigo quiere dejar en el escenario solo aquellos confundidos, solo aquellos desatendidos o desentendidos de las cosas para poder manifestarse y lograr que todo el mundo lo siga. Quiere sacar de escenario al cristiano, aquel que conserva aquella visión, aquella pasión que vivieron los cristianos del primer siglo y lo sigue extendiendo por siempre. Por eso, si despertamos para amar, para vivir la palabra de Dios, para ser testigos de las manifestaciones de su poder, para mantener viva la esperanza, esas serán nuestras armas, serán nuestra vida y serán nuestra victoria. Les dejo para meditar y como arenga, 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos siga dando sabiduría para mirar las cosas de una manera distinta y dejar atrás y salir de esa trampa del enemigo que a través de tantos problemas intenta debilitarnos, intenta sacarnos de juego, intenta que el amor, la palabra, el poder y la esperanza mengüen y se acaben. No perdamos la batalla, querida familia. Sigamos adelante. Bendiciones para todos. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. El Mesías pronto volverá. Alabanzas le daré. Gran ciudad, Jerusalén, ruega por la paz, donde Cristo nos dio salvación y mostró su gran amor. Por tus calles Él entró, cuán triunfante Rey. Alabemos al gran Salvador, al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén.
amado Israel, pueblo del gran rey, cuánto anhelo escuchar de ti. El Mesías viene ya. Oh hermano, el tiempo es hoy. Abre a él tu corazón. Adoremos al gran Adonai, Mesías, mi Señor. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea así. El Mesías pronto volverá. Alabanzas le daré. Oh, shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea así. El Mesías pronto volverá. Alabanzas le daré. Alabanzas le Muchas gracias, familia, porque es la presencia de cada uno de ustedes la que hace que una reunión Río sea de bendición para todos. La jornada de hoy no termina todavía. Hoy, como cada tercer sábado de mes, tenemos nuestra vigilia que empieza a las 9 de la noche y se extiende hasta las 12 de la noche. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.